En el capítulo anterior, Balgruf continuaba contando su historia y cómo adquirió en su pasado la maldición de su inmortalidad. Cómo perdió a su esposa y sus más cercanos en aquellos días. Y cómo todo lo que conocía se desvaneció en el olvido con el paso del tiempo. If I lose it all, slip and fall, I will never look away. If I lose it all, lose it all, lose it all. If I lose it all, outside the wall, live to die another day. I don't want anything, I'm just here to Capítulo 15. Pasado y presente unidos. Mientras que Balgruf contaba la historia de su pasado a su grupo, la sombra que había intentado detener a Heller en el castillo llegó con su mensaje a la reina. Y al entregarlo, el rostro de la mujer había cambiado. ¿Qué has dicho? ¿El héroe del escudo atacó el castillo de Melromark? ¿Solo? Preguntaría totalmente impactada. A lo que la sombra contestaría: no, mi reina. Iba acompañado por 2 miembros de su grupo. Y por alguien más. Ante esto la reina se acercaría al ventanal por donde estaba hablando la sombra y preguntó: ¿lo interceptaste? ¿Pudiste averiguar por qué hizo eso? Tras preguntar esto, la sombra se quedaría callada por un segundo y respondió diciendo: mi reina. Según el héroe del escudo, dice que sus juegos se acabaron y también que el rey es un traidor. Y hay más, mi reina. El héroe del escudo dijo que si no le parecía lo que él está haciendo, podía ir a detenerlo usted en persona. Ante tales palabras, la reina da un paso atrás llevando su mano hacia su frente mientras decía lo siguiente: Melromark, un traidor. Por el amor de Dios, Outcry. ¿Qué has hecho? ¿Qué fue lo que ha pasado para que el escudo atacara el castillo? En ese momento el pensamiento sobre su hija Melty pasó por su cabeza. Y volviéndose a la sombra le preguntó: mi hija, Melty, ¿estaba con él cuando el héroe atacó? ¿Con quién estaba Melty cuando todo esto sucedió? El rostro de la reina al momento de hacer esta pregunta mostraba lo afligida que estaba en este momento. Por lo que la sombra respondió sin titubear: no se preocupe, mi reina. La princesa Melty no se encontraba en el castillo cuando el héroe del escudo atacó. Sin embargo, tras decir esto, la reina puso mucha más atención en sus palabras. Si me permite decirlo, mientras más lo pienso, más sentido le encuentro a las palabras del héroe del escudo. Ante esto la reina queda algo sorprendida y preguntaría a qué se refería con esto. Y la sombra contestó: momentos antes de que el ataque al castillo sucediera, los soldados que eran la escolta de la princesa intentaron asesinarla, pero el héroe del escudo lo impidió. Después de eso fue cuando atacó el castillo. Ante esta revelación, la reina no puede hacer más que retroceder debido al impacto de esto y taparse la boca por el asombro. No es capaz de comprender todo lo que había sucedido. Y por sobre todo se sentía fatal por haber enviado a su hija para mediar entre el héroe del escudo y su esposo. Pero las malas noticias no terminarían ahí, puesto que una segunda sombra aparecía dándole una amarga noticia. Mi reina. Ha sucedido algo terrible en el castillo. Suponiendo que lo que iba a decir era lo mismo que lo que había dicho la primera sombra, la interrumpe diciendo:
¿Es sobre el ataque al castillo? No hace falta. Eso ya lo sé. Pero ella es interrumpida por la sombra, quien dijo lo siguiente. No es eso, mi reina. El rey Melromark y la princesa Men están muertos. Fueron asesinados por el héroe del escudo. Tras recibir tan amarga noticia, la tristeza comenzó a inundar cada pizca de su ser. Sentía como el mundo se le caía encima. De un momento a otro, 2 de sus familiares habían sido asesinados. Apartados de su lado sin tener la oportunidad de obtener explicaciones o al menos poder escuchar lo que tenían que decir con respecto a esto. Si bien tenía planeado hacer algo contra su esposo y su hija mayor si sus actos seguían como hasta ahora, no iba a ser algo tan severo como sentenciarlos a muerte, sino más bien los iba a remover de su cargo y quitarles todos sus títulos. Pero ahora, nada de esto es posible. La familia que tanto amaba ahora yace destruida por una sola persona. La persona que había intentado ayudar de muchas maneras desde la distancia y las sombras. Hasta cierto punto comprendía los actos de Heller. Él había sido acosado desde el primer día que fue invocado. Tarde o temprano iba a estallar. Pero que asesinara al rey y a la primera princesa del reino. Eso es algo totalmente diferente. Y aunque sabe que debe tratar esto como un caso más de asesinato. La pena. La rabia. La impotencia. La tristeza. El dolor. La venganza. Todos estos sentimientos estaban luchando en su interior cuando preguntó. ¿Cómo? ¿Cómo murieron? A lo que la sombra que había llegado no se atrevía a contestar. Pero se vio obligada a hacerlo cuando la reina repitió la pregunta. La princesa. La princesa murió rápidamente. El héroe del escudo la decapitó limpiamente. No sintió dolor. Pero el rey. El héroe del escudo y el rey se enfrentaron, pero el rey no podía hacer nada. El héroe del escudo se aseguró de hacerlo sufrir antes de arrancarle la cabeza con sus propias manos. Ante tales revelaciones, la reina se tuvo que sentar antes de que sus piernas cedieran ante el enorme golpe de emociones que estaba sintiendo en ese momento. El héroe del escudo. ¿Saben dónde está ahora?, preguntó la reina con una voz quebradiza tratando de mantener la compostura. A lo que la segunda sombra contestó. En estos momentos está de camino hacia la frontera. Parece que quiere huir al reino de los semihumanos. Tras unos segundos de silencio, la reina se reincorpora y se pone de pie y dice. Gracias por informarme. Quiero que sigan vigilando al héroe del escudo y continúen informando. Tras decir esto, las sombras se retiraron y la reina saldría de su habitación y se dirigió al soldado que se encontraba haciendo guardia. Reúne a los oficiales. Diles que preparen al ejército. Marchamos a la puerta oeste del reino. Tras decir esto, el soldado corre inmediatamente para comunicar lo que ha dicho la reina. Mientras ve alejarse al soldado que transmitía su mensaje, el sentimiento de venganza comenzaba a tener mucha más fuerza en su corazón y poco le importaba las razones por las cuales James acabó con la vida de sus familiares. De alguna u otra forma lo hará pagar. Mientras que Heller y los demás se acercaban cada vez más a su destino. El rostro de Cetrak cada vez se veía algo decaído. Esto fue notado por Raftalia, quien le preguntó con curiosidad. Señor Cetrak, ¿sucede algo? La manera en la que Raftalia se dirigía a él normalmente le molestaba. Principalmente por la formalidad con la que lo trataba. Pero por alguna razón esta vez no fue el caso. Y mirándola de reojo le respondió. No es nada. Solo que conozco el lugar a donde vamos. Nací y me crié allí. Esto sorprendió a Raftalia, quien dijo con entusiasmo. ¿De verdad? Entonces eso quiere decir que verás a tus padres, ¿no? Ojalá yo pudiera ver nuevamente a los míos. Esto último lo dijo algo decaída. Al ver esto, Cetrak recordó algo que le había dicho Heller antes y dijo. ¿Perdiste a tus padres en la primera ola, verdad? Parece que aún revives esos momentos en tus sueños.
Ante lo dicho por su compañero, Raphtalia se deprime un poco y contesta. Así es. Ellos se sacrificaron para salvarme. Estoy viva gracias a ellos. Y gracias a James y la señorita Eclair. Aún los extraño. Esto último lo decía con una sonrisa nostálgica. Y para sorpresa de ella, Cethrak comenzó a hablar sobre él. Yo tenía un hermano. Un año menor. Cuando tenía 15 años fuimos al bosque a jugar. De repente apareció una bestia salvaje. En vez de huir o buscar ayuda, quise demostrar por qué era el hermano mayor. Quizás para presumir mi fuerza. Así que me lancé imprudentemente contra la bestia. Di un paso en falso y me encontré tirado en el suelo. A punto de ser devorado por esa bestia. Pero mi hermano se interpuso en el camino de sus fauces. Me levanté lo más rápido que pude para acabar con el animal, pero ya era tarde para mi hermano. Los dientes de la bestia habían atravesado las venas de su cuello. Por más que presionara su herida, la sangre seguía fluyendo. Pero sus ojos no mostraban miedo ni desprecio. Tampoco me culpaba por lo que había ocurrido. Estaba feliz de que yo estuviera bien. Cuando llevé su cuerpo a mi hogar, mis padres rompieron en llanto. Abrazaban el cuerpo ya frío de mi hermano, lamentándose por su pérdida. Ni siquiera ellos me culparon. Daban gracias porque yo estaba con vida. No podía soportar la culpa que me carcomía. Y que ellos no me regañaran ni me acusaran dolía mucho más. Pocos meses después me fui de casa y nunca más volví. No he sabido nada de ellos desde entonces. No sé si están vivos o están muertos. No sé si estarán contentos de verme o no. Pero sí hay algo que puedo asegurar, Raphtalia. Que el sacrificarte por la persona que amas o aprecias es uno de los actos más sinceros de aprecio y amor. Si tus padres pudieran ver en lo que te has convertido ahora. ¿Con quién estás viajando ahora? Ellos estarían orgullosos de ti. De eso no tengo dudas. Esto lo dijo mientras posaba su mano sobre la cabeza de la mapache. Las palabras de Cethrak provocaron una mezcla de alegría y tristeza en Raphtalia. Pero también logró dejar ir por completo el amargo recuerdo de la muerte de sus padres al saber que ellos estarían orgullosos de lo que es ahora. Esta actitud llamó la atención de Heller, puesto que solo conocía al Cethrak de la arena. Y ahora, al saber un poco más de su pasado, siente que Cethrak no solo es una persona despreocupada por ser alguien infantil, sino que su culpa lo ha carcomido hasta ahora y esa actitud fue el refugio que encontró. Sin duda se ha convertido en un hombre fuerte capaz de sobrellevar esa carga durante tantos años. Por cierto, Cethrak, ¿cuántos años tienes?, preguntó curiosa Raphtalia. A lo que Cethrak contestó. Tengo 25 años. Casi 26 de hecho. Al escuchar esto, tanto Raphtalia y Heller se sorprendieron. Esto significaba que Cethrak llevaba ya poco más de 10 años sin saber nada de su tierra natal y de sus padres. Ahora entienden un poco más por qué la actitud de él en este momento. Varias horas pasarían hasta que llegaron a las tierras del noble. Y las primeras cosas que vieron fue el trato hacia los semihumanos. Por alguna razón en estas tierras, humanos y semihumanos convivían juntos y se trataban como iguales. Hecho que sorprendió enormemente a Raphtalia. Y a Melty. Como también a Heller. Puesto que ya estaba acostumbrado a ver el maltrato hacia ellos. ¿Quién lo hubiera imaginado? Humanos y semihumanos en un solo lugar. Esto es impresionante. ¿Cómo habías dicho que se llama este noble?, preguntó Heller a Eclair. Quien contestó diciendo. Van Reisnot. Es el actual jefe de la casa Reisnot. Ante esta respuesta Heller dijo. ¿Casa? ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Pero antes de que Eclair contestara fue Melty quien habló. Casas nobles. Son los lores de las tierras que conforman el reino. La casa Reisnot gobierna estas tierras. Es decir, las tierras entre el reino de los semihumanos y las tierras de la corona.
Bajo su estandarte están otras casas nobles que son vasallas de la casa Reichnott. Como por ejemplo la casa Smith, la casa Longarm y la casa Burchak. Ante esta información política brindada por Melty, Eclair dijo: así es, James. Pero no te preocupes. Lord Reichnott es una persona de confianza y su relación con el rey nunca fue la mejor. El único motivo por el que no han actuado contra él es debido a sus soldados. El oeste completo iguala en número a las tropas que puede reunir la corona y las casas leales a la corona. Además de que sirve como protector en la frontera. Poco después llegaron a la entrada de la mansión de los Reichnott. Al momento de descender del carruaje, son recibidos por unos guardias quienes les preguntaron quiénes eran. Pero no hubo tiempo a responder ya que el mismo Van Reichnott salió a recibirlos. Tranquilo, soldado. No hace falta estar tan alterado. Sé quiénes son y a qué han venido. Esto lo dijo con un tono de voz tranquilo. Al escuchar esto, Heller sospecha un poco y pregunta: ¿sabes quiénes somos? Explícate. A lo que Van Reichnott responde: sé que eres el héroe del escudo. Es difícil no saberlo gracias a eso que llevas en tu brazo. Y ellas son la princesa Melty y la... Antes de que terminara de hablar, Reichnott se quedó boquiabierto al ver a Eclair. Eclair. Pero creí que el rey te había apresado. ¿Cómo es que tú? Antes de que él terminara de hablar, Eclair lo interrumpe y dice: lo sé, Van. Fue gracias a James que ahora estoy aquí. De no ser por él, aún estaría encadenada en los calabozos del castillo. Esto último lo dijo dirigiendo una mirada amorosa hacia James. Al escuchar esto, Van dijo mientras ponía una sonrisa: ya veo. Aún así lamento lo de tu padre. Cuando recibí la noticia de lo que le sucedió y lo que pasó en sus tierras, me apresuré a ayudarlo. Pero fue demasiado tarde. Lo dicho por Van provocó un incómodo silencio en el grupo y unos segundos después dijo nuevamente: bueno. De todos modos me alegra saber que estás a salvo. Entren por favor. Seguro que el viaje hasta aquí fue largo. Mientras el grupo completo iba entrando a la mansión, Van detiene a James y a Ren y les dice lo siguiente: sé lo que ocurrió en la capital. Es sorprendente saber lo rápido que viajan las noticias. Nada apunta a que hayan sido ustedes. Pero yo lo creo. Aún así no deben preocuparse por eso. El oeste nunca ha sido simpatizante del rey o de su hija mayor. Pero con la reina es otra historia y eso es lo que me preocupa. Por favor, reúnanse conmigo esta noche en mi oficina. Esto provocó que ambos héroes se miraran mutuamente. Pero luego de que el noble se retiró, Heller se percató que Balgruuf estaba mirando en dirección a un bosque no muy lejano. Y llamando su atención dijo: ¿disfrutando de las vistas? Esto provocó que Balgruuf se volteara a mirar a su señor y respondió: no es eso. Es solo que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que pisé estas tierras. Ese bosque. Allí es donde mi maestro y nuestro ejército fue aniquilado por las fuerzas de Sarumar. Tras escuchar esto, Heller dirige su mirada hacia el bosque cuando de repente escuchó una voz efímera llamándolo: héroe del escudo. Esto alteró por completo a James. Algo que fue notado por Balgruuf. Señor, ¿sucede algo? Tras tomarse unos segundos para analizar lo que había pasado, respondió: no es nada. Creía haber escuchado algo. Tras esto, ambos decidieron entrar a la mansión, pero antes de que Heller ingresara, la misma voz volvió a llamarlo: héroe del escudo. Esta vez, Heller miraría con más atención hacia la dirección de donde provenía la voz, que al parecer venía desde el bosque. Pero al no sentir nada una vez más, ingresó a la mansión. Dado que a pesar de lo rápido que habían viajado para cubrir todo el terreno posible en poco tiempo, aún así el viaje les había tomado poco más de un día. Por lo que cuando llegaron a los dominios de Reichnott ya era de tarde. Dentro de la mansión,
Raftalia y Amaya se relajaron y pudieron desconectarse, aunque fuera por unas horas, de todo lo que ocurrió y lo que estaba por acontecer. Las horas pasaron y la noche al fin llegó. Y tal como había solicitado Van Reichnot, Heller y Ren se reunieron con él en la oficina. Gracias por venir. Esta reunión no tomará mucho tiempo, pero primero siéntense, dijo Van Reichnot mostrando cortesía. ¿Algo para tomar? ¿Té de hierbas o vino? Volvió a preguntar Reichnot ofreciendo algo para beber. A lo que Ren rechazaría cordialmente este ofrecimiento. Al igual que James. Bien. En ese caso. Vamos directo al grano. Héroe del escudo. Tus acciones en el castillo del rey. Asumiendo que hayas sido tú. Ha puesto en jaque el equilibrio político del reino. No hace poco me ocupé de un noble vecino que torturaba y esclavizaba a los semihumanos. Ahora, con la muerte del rey y la primera princesa, es muy probable que estalle una guerra por el trono. Lo dicho por Reichnot alteró en parte a Ren, mientras que Heller no le interesaba en lo más mínimo esto. ¿Una guerra civil? Pero ¿hasta dónde sabemos? La reina aún está con vida y la princesa Melty está con nosotros. Pero Reichnot refutó esto y dijo: lo sé. Pero hay quienes que creen que la princesa Melty es muy joven para tomar el trono. Y hay otros que no están de acuerdo con el liderazgo de la reina. A pesar de que este reino sea matrilineal. Tras decir esto, Heller habló por primera vez en la reunión y dijo: déjame adivinar. Los que no están de acuerdo con esto son los seguidores de Dios, ¿no? Y apuesto que de cierta forma la misma iglesia de los tres héroes también está involucrada. ¿Me equivoco? Tras escuchar todo esto, Van quedó totalmente sorprendido. Vaya. No creí que usted supiera todo eso. Efectivamente, la iglesia de los tres héroes tampoco tiene en alta estima a la reina. Eso también a que siempre ha mostrado simpatía por los semihumanos del reino. ¿Cómo descubrió esto? A lo que Heller responde diciendo que fue Balgruf quien le contó sobre el dios y la iglesia para poco después invitarlo a entrar, puesto que también había ido con él. Así que tú eres Balgruf. Dime. ¿Cómo es posible que un caballero errante tenga tanta información sobre esto? Preguntó curioso Reichnot mientras entrecruzaba sus dedos frente a su mentón. A lo que Balgruf procedió a contar la historia de su pasado y todo lo que vivió. Toda esta historia sorprendió en gran manera al Lord. No es algo que se escuche todos los días, y a pesar de todo lo fantasioso que parecía ser su historia, algo en su interior le decía que era verdad. Y tras escuchar esto, Van dijo: vaya. Lamento por todo lo que has pasado. Volviendo a lo nuestro. Cuando la reina se entere de lo que sucedió, querrá sangre. Lo que significa que marchará con su ejército a estas tierras. Lo dicho por Van sorprendió a los tres y Ren habló. ¿Marchar? ¿Contra su propio pueblo? ¿Acaso eso no provocaría una guerra civil? Puede ser. Dependerá de cómo actuemos si llegara a ocurrir tal encuentro. Pero ahora que sé lo que nos contó Balgruf, lo ideal sería convencer a la reina de que tus actos fueron los correctos. De lo contrario, la sangre manchará estas tierras y tanto el oeste como la corona quedarán debilitados y expuestos a una invasión. Peor aún, a las propias olas. Así que les pido solo una cosa, héroes. Sea lo que sea que estén a punto de hacer, tengan en consideración a las gentes que viven en estas tierras. Se los pido humildemente. Estas últimas palabras fueron muy inesperadas. Un lord humillándose ante tres personas desconocidas era algo inaudito. Tanto que incluso estremeció a Heller, quien le dedicó unas palabras. Tranquilo. Haremos lo posible para no perjudicarte. Este es un buen lugar. Muy distinto a lo que he visto hasta ahora. Sería una pena que fuera asolada por la guerra. Tras estas palabras, Van les da las gracias y poco después, Balgruf, Ren y Heller se retiran de su oficina y se dirigen a sus respectivos cuartos. Una vez en su habitación, James estaba repasando todo lo que había ocurrido en tan poco tiempo. Como él mismo ha cambiado.
Ya no era el hombre que luchó en Nueva York. Pero mientras miraba al cielo estrellado desde su ventana, un recuerdo inundaba su mente. Era el recuerdo de su hija. Amaya. Me pregunto cómo estará ella ahora. De repente una dulce y tierna voz se escucharía detrás de él. No te preocupes. Ella está durmiendo junto a Raftalia. Aunque por tu expresión creo que no te refieres a ella. ¿Verdad? Las palabras de Claire tomaron desprevenido a Heller, quien estaba absorto en sus pensamientos. Por lo que se alteró al escuchar su voz y volteó rápidamente su mirada. Sí. Estoy pensando en mi hija. Allá en Nueva York. Con todo lo que ha ocurrido. Pareciera que fue hace mucho tiempo que la dejé en manos de Dana. Me pregunto si ella me odiará por haberla abandonado. Tras decir esto y ver el estado decaído que tenía Heller en este momento, Claire se acerca aún más y lo abraza por la espalda y le dice unas palabras. No digas eso. Te he visto cómo actúas con las niñas. Estoy segura que ella no te odia. Más bien creo que te extraña. Ante esto Heller responde. Eso espero. La extraño demasiado, ¿sabes? Me duele no poder tenerla aquí a mi lado. Mientras decía esto, Heller posaba su mano sobre las de Claire. Pero al escuchar esto, ella lo voltea para estar frente a frente. Y llevando sus manos hacia sus mejillas le dice con una dulce sonrisa. Oye. No seas tan duro contigo mismo. Eres un buen hombre. Y también un buen padre. Eso lo sé porque he podido verlo. Tal vez Raftalia y Amaya no sean tus hijas de sangre. Pero eres como un padre para ellas. Las dulces y cariñosas palabras de su amante lograron dar algo de descanso al corazón de James, quien sonriendo toma las manos de su futura esposa y dijo. Gracias. No esperaba tu visita esta noche. Pero de verdad agradezco el que hayas venido a verme. A lo que Claire responde diciendo. No tienes que agradecerme. Esto no es nada comparado con todo lo que has hecho por nosotras. Tras decir esto, Claire le da un beso en la mejilla y procede a retirarse. Pero cuando ella comenzó a alejarse de su lado, James sujeta con fuerza la mano de ella y le dice. Claire. No te vayas. Quédate conmigo esta noche. Por favor. Tras estas palabras, el rostro sorpresivo de Claire cambió a uno feliz y contestó. Claro. Me quedaré contigo. Y acercándose aún más a él completó su oración. Me quedaré contigo toda la noche. Seguidamente, ella posa su mano sobre la mejilla de Heller y procede a besarlo en sus labios. Beso que es correspondido por Heller con pasión. Al concluir este beso, las nubes que cubrían momentáneamente la luna al fin la descubrieron, dando paso a su luz, permitiendo así que James contemplara por completo el cuerpo de Claire y la prenda de ropa que tenía en ese momento. Este momento de contemplación fue más deslumbrante cuando Claire acomodó su cabello sobre su oreja. Un segundo beso tuvo lugar, igual de apasionado y paciente como el anterior. Por primera vez en todo este tiempo, James se quitó su chaqueta de cuero y abrigo. Poco después se quitó su camiseta blanca, dejando a plena vista las marcas del momento en que Kenneth experimentó con él y las marcas del virus. Tras esto, las manos cálidas de Claire recorrieron su torso ya desnudo. Y empujándolo lentamente, James se acuesta en la cama mientras que Claire poco a poco se posaba sobre él. Sin importarle cómo estaba el cuerpo de Heller, Claire comenzó a besar el pecho de James hasta llegar a su boca. Y mientras eso ocurría, sus manos se deslizaron lentamente hasta entrelazarse con las de James. Al momento de abrazarla, James la levanta un poco y sentándose comienza a besar su cuello. Momento en el que Claire se deja llevar por el placer mientras abrazaba el rostro de James. Con delicadeza, Heller quita la prenda de dormir de Claire y la aparta a un lado, quedando por primera vez desnuda por completo frente a él. Esto provocó que ella se cubriera el pecho y se sintiera algo avergonzada. ¿Todo bien?, preguntó Heller.
A lo que Claire respondió con una sonrisa. Sí. Solo que es mi primera vez. Tras estas palabras, James respondió con una sonrisa cariñosa. No te preocupes. Lo haremos con calma. Tras esto, Claire se descubre por completo y una vez más se posa sobre James y poco después son envueltos por las suaves telas de las sábanas de la cama, compartiendo por primera vez un momento de intimidad. Mientras transcurría la noche y Heller dormía tranquilo, de repente la habitación comenzó a manifestar una ligera pero constante capa de humo que se mantenía a la altura del suelo. Y unos susurros que lo llamaban lo despertaron. Extrañado por todo lo que estaba pasando, lentamente se levantó de la cama para no despertar a Claire. Sin embargo, al observar la cama se dio cuenta que ella no estaba. ¿Pero qué diablos?, dijo James extrañado y alerta ante cualquier cosa que pudiera ocurrir. De repente una voz masculina se escucharía. Héroe del escudo. Al escuchar esto, James voltea rápidamente en dirección a esta voz. Basta de juegos. Muéstrate de una vez. Esto lo decía ya molesto por esta situación. A lo que de entre la oscuridad y el humo se vería la figura de un hombre casi de la misma estatura que James. Este hombre portaba lo que parecía ser una capa con capucha negra y en sus hombros parecían estar adornadas con plumas de cuervos. Toda su ropa era de color negro salvo por unas franjas de color más cercanos al blanco en su pecho. Para cuando su rostro se reveló, se podía ver que este hombre llevaba cabello largo y también una barba aunque esta no era larga. ¿Quién eres? ¿Qué quieres y qué has hecho con Claire?, preguntó molesto Heller. A lo que el hombre vestido de negro contestó tranquilamente. Tranquilo, héroe del escudo. La mujer que te acompaña está bien. Aún sigue en la cama durmiendo. Mi nombre es Medivh. Tras esta revelación, las palabras de este hombre llamado Medivh no tenían sentido para James. No entiendo. ¿Cómo puedes decir que ella sigue en la cama cuando claramente no está? Espera. Conozco ese nombre. Sí. Valgrove te mencionó cuando nos contó su pasado. Es imposible que tú seas el mismo. Se supone que estás muerto. ¿Qué es lo que me has hecho? ¿Dónde carajos estoy?, preguntaría desconcertado pero manteniendo la compostura. Aún estás durmiendo. Solo que estamos hablando a través de tu sueño. Es mucho más fácil así. Y no te preocupes. Una vez termine esta conversación todo volverá a la normalidad, contestó Medivh. Pero antes de que dijera otra cosa Heller interrumpe preguntando qué era lo que quería Medivh. No tengo mucho tiempo. Así que escucha. Debes ir a las ruinas de lo que alguna vez fue mi torre. Allí podremos hablar más tranquilamente. Se encuentra en el bosque no muy lejos de aquí. Si quieres derrotar a Sarumar deberás obtener toda la ayuda posible. Ese hombre al que llamas Valgrove también fue advertido y otras 3 personas también. Deben darse prisa. Ella está en camino y es posible que él los esté esperando. Tras decir esto, Medivh comienza a desvanecerse en la oscuridad y el humo. De la misma manera en la que se había revelado. Y aunque James trató de detenerlo para pedirle explicaciones, esto fue inútil. Poco después Heller despertaría en el mundo real percatándose que ya había salido el sol y que a su lado se encontraba Claire dormida. A los pocos segundos ella también despierta. Hey. Buenos días, dijo Heller al verle despertar. Buenos días, James. ¿Ya es de mañana?, respondió Claire aún despertando. A lo que con una pequeña risa Heller responde. Sí. Así es. ¿Dormiste bien? Y tras bostezar, ella se acomoda a su lado respondiendo. De maravilla. Hacía tiempo que no dormía así. ¿Y tú? Ante esta pregunta, él corresponde su abrazo y omitiendo el sueño que tuvo respondería. ¿Con semejante compañía? Claro que sí. Sin embargo algo pasaría por su mente que lo inquietaría y dijo. Por cierto, Claire. ¿No te sientes distinta? ¿Como si algo dentro de ti hubiera cambiado? ¿Tal vez mayor fuerza o mejores sentidos?
La pregunta de James iba directamente relacionada a su preocupación por si le había transferido el virus a Eclair. Y ella respondió. ¿Te preocupa que hayas traspasado eso que llamas virus Mercer? Tranquilo. No me siento para nada extraña. Tras decir esto, Heller se tranquilizaría y ambos pasarían unos segundos en silencio hasta que Claire habló. ¿Sabes? Desearía que este momento durara para siempre. Tú y yo. Las niñas. Juntos en nuestro futuro hogar. Al escuchar sus palabras, la sonrisa de James antes animada ahora decae un poco y contestó. ¿Así? ¿Con nuestro propio ganado y cultivos? Esto lo dijo con algo de sarcasmo. Cosa que fue notada por Eclair, quien le respondió con algo de risa. Bueno. No precisamente con ganado y cultivos. Pero sí una vida tranquila. Las palabras de su amada sonaban con retazos de tristeza, esperanza, anhelo y también incertidumbre. A lo que Heller responde. Bueno. Al menos podrán despejarse de todo esto durante unos días. Probablemente por última vez. Sin embargo, aunque él dijera esto, Eclair le sonríe y le da palabras de aliento. Puede que tengas razón. Pero ya te conozco bastante. Sé que encontrarás alguna forma de ganar. Y cuando eso suceda yo estaré ahí contigo. Tras decir esto, Eclair se acerca aún más y le da un beso. Pocos segundos después se aleja y le dice con voz dulce. Vamos. Ya es hora de levantarse y seguro que los demás nos están esperando. Luego de esto, Heller sonríe y procede a recuperar sus ropas. Mientras ellos hacían esto, Cethrak se encontraba fuera de la mansión junto a Balgruf observando algo a lo lejos. A los semihumanos que habitaban también estas tierras. Por su parte, Risia se encontraba deambulando observando y maravillándose por el paisaje. ¿Qué es en lo que tanto piensas, Cethrak? Preguntó Balgruf en compañía de su amigo. Solo estoy recordando el pasado. En los sentimientos que tengo al volver a este lugar después de mucho tiempo. Respondió Cethrak entrecruzando sus brazos. Sienta extraño volver, ¿verdad? Para mí resulta extraño ver cómo ambas razas conviven en armonía. En todos mis años de viajes nunca había visto algo como esto. Es casi irreal. Al escuchar esto, Cethrak sonríe y dice. Desde antes que naciera la gente del oeste ha tenido una muy buena relación con los clanes Ardat y Akchi. Creo que eso también se debe a un pasado mucho más antiguo del que puedo recordar. Quizás desde los días en el que tu reino aún existía. Lo recién mencionado por Cethrak sorprendió en gran manera a Balgruf. ¿Qué has dicho? Cethrak. ¿Eres un Ardat y Akchi? Creí que habían muerto hace mucho tiempo. El rostro de sorpresa en Balgruf lo decía todo. Pero no se sabría decir si esto era una buena o mala señal. Sí, Balgruf. Nunca lo mencioné antes porque no lo vi necesario y porque nunca lo hemos mencionado. Concretamente soy un Gakatosh. Uno de los clanes más fuertes de los Ardat y Akchi. Antes de que Balgruf pudiera decir algo con respecto a esto y como el equilibrio de poder entre los Ardat y Akchi parecía no haber cambiado desde los tiempos antiguos. Una persona hablaría llamando la atención de Cethrak. Cethrak. ¿Eres tú? ¿De verdad eres tú? Esto hizo que tanto Cethrak como Balgruf se voltearan a ver quién era el que hablaba. Pero al momento de ver su rostro, Cethrak se asombra y con una sonrisa que acompañaba su emoción dijo. Ubek. Por todos los espíritus, de verdad eres tú. No puedo creerlo. Casi no has cambiado. Ante esta respuesta, la persona frente a ellos, ahora conocido como Ubek, respondió. ¿Tú no puedes creerlo? Eso es exactamente lo que yo debería decir. Mírate. Ya no eres ese chico delgado que solías ser. Me alegro mucho de verte, viejo amigo. Tras decir esto, ambos se abrazarían amistosamente. Y tras unos segundos Ubek preguntó. ¿Qué te trajo de vuelta? Olvida eso. Tienes que ir a ver a tu padre. Seguro que se alegrará de verte al igual que todo el clan. Al escuchar esto, la sonrisa de Cethrak desapareció por completo.
mostrando así que aún cree que su padre no lo recibirá con los brazos abiertos, y esto se lo comentó a su amigo. Pero Ubek insistió en que Cethrak debía presentarse en el pueblo principal del clan. Algo que fue apoyado también por Balgruf. Gracias a esto, Cethrak se reencontraría con su padre, quien era también el líder del clan. Y tal como se lo había dicho su amigo Ubek, su padre no lo repudió y lo recibió con los brazos abiertos de par en par. De igual manera, la gente del clan estaba muy contenta de recibirlo. «Hijo mío, no sabes la alegría que me da volver a verte», afirmó su padre luego de un fuerte abrazo. Esto emocionó en gran manera a Cethrak, provocando que soltara algunas lágrimas de alegría. Al notar esto, su padre le preguntó por qué estaba llorando. A lo que Cethrak responde diciendo: «Después de lo que le pasó a Yavik, todo fue mi culpa. No podía seguir viéndolos a la cara después de eso. Por eso me fui». Al escuchar esto, su padre, con amabilidad y amor, posa su mano sobre el hombro de su hijo y responde: «Hijo, lo que le pasó a tu hermano no es culpa tuya. No lleves esa carga contigo. Si hubiera algún culpable de lo que le pasó a Yavik, soy yo. Sabía que habían bestias merodeando y aún así los dejé ir al bosque». Las disculpas tan sinceras de su padre conmovieron el corazón de Cethrak, logrando así que al fin, después de 10 largos años, se librará de tal carga que pesaba sobre su espalda. Tras esto, Cethrak pregunta por su madre, puesto que ella no se encontraba allí con los demás. «Hijo, tu madre murió hace unos meses atrás en la primera ola. Y aunque no pudo ver este día, ella siempre supo que volverías. Aunque uno de sus mayores deseos siempre fue presentarte a tu hermana». Junto con la triste noticia sobre la muerte de su madre, Cethrak había quedado sorprendido por esta noticia tan inesperada. De la nada ahora se ha convertido en hermano mayor de nuevo. Y aún así no sabía cómo reaccionar a esta noticia. Al ver el rostro de asombro y estupefacción de Cethrak, su padre sonríe y ríe un poco. Y posando su mano una vez más sobre el hombro de su hijo, le dijo: «Veo que esta noticia te sorprendió. No te preocupes. Esta noche la conocerás». Las palabras de su padre lo confundieron un poco y preguntó por qué la conocería esa noche y no en ese momento. A lo que su padre respondió: «Ella está en el bosque ahora. Te sorprendería lo mucho que se parece a ti cuando eras aún un niño. Además, ¿qué mejor forma de darte la bienvenida que con un gran banquete y una gran celebración?». Al decir esto, Cethrak sonríe alegre y dijo: «Padre, creo que sabes que no he venido solo. Si me lo permites, quisiera invitarlos y presentártelos apropiadamente». La solicitud de Cethrak no fue ningún problema para su padre, quien con ansias le dijo que estaría complacido de conocerlos. Con esto, Cethrak y Balgruf se juntaron más tarde con Heller y el resto del grupo y les extendieron la invitación, la cual aceptaron. Sin embargo, antes de que el día siguiera avanzando, James reunió ambos grupos, el suyo y el de Ren, y les dijo que al día siguiente en la mañana partirían al bosque cercano. Concretamente en busca de lo que serían las ruinas de la torre de Medivh. Pero al momento de decir esto, aquellos que acompañaban a Ren se miraron entre sí de manera disimulada. Llegada la noche, James y los demás asistieron al banquete que celebraría el padre de Cethrak. Y una vez allí, los primeros en recibirlos fueron los sonidos de los instrumentos y risas de los semihumanos allí reunidos. Vistas que maravillaron tanto a Raphtalia como a Amaya. «Increíble. Es como si las olas no existieran en este lugar», dijo Raphtalia totalmente emocionada. De repente, tanto ella como Amaya sintieron un olor muy llamativo en el ambiente. «Ese olor. Huele delicioso. ¿Qué podrá ser?», preguntaría con una boca babeante Amaya, cuya respuesta a esta pregunta sería dada por el padre de Cethrak, quien entraría en escena para darles la bienvenida formalmente. «Eso que estás oliendo es la carne que está siendo asada en este momento. Remojada en aguamiel y condimentada con especias que solo nosotros conocemos. Solo esperen a que esté lista y sus bocas se derretirán con solo el primer bocado». Tras decir esto, solo algo había llamado la atención de Heller. Y había sido el hecho de que mencionara el aguamiel.
por lo que preguntaría por esta y el padre de Cetrak contestaría. También es conocida como hidromiel entre los habitantes de Melromark. Es principalmente una bebida alcohólica. No es muy fuerte pero tiene un sabor dulce muy agradable al paladar. Tras decir esto, Cetrak daría un paso al frente y diría. Ha pasado tiempo desde la última vez que probé el aguamiel. Pero dejando eso de lado quiero presentarte a mis acompañantes. Él es James Heller. Es también el héroe del escudo y un guerrero muy fuerte. Su fuerza es increíble y además es un gran líder. Ella es Eclair Saeto. Una espadachín espléndida y con la actitud que corresponde a un verdadero caballero. Ellas son Amaya y Raftalia. Aunque son aún pequeñas. Han demostrado tener una valía y un coraje dignos de ser cantadas por los bardos. Él es Alex Mercer. Posee una fuerza similar a Heller y ella es su acompañante Risia. Y aunque ya lo conoces, él es mi viejo amigo Balgruf. Un hombre con un pasado que se remonta a los tiempos de las historias de los ancestros y poseedor de unas magníficas habilidades. Tras terminar de presentar a sus compañeros, el padre dice lo siguiente. Así que tu pasado se remonta hasta esos tiempos. Me sorprende que exista alguien fuera de los clanes Ardad y Hachi que conozca eso. Mi nombre es Eorlum, jefe del clan Gatatoshi, padre de Cetrak. Sean todos bienvenidos y únanse a nosotros a esta celebración. Dijo el padre de Cetrak, ahora conocido como Eorlum. Luego de este recibimiento se unieron a la fiesta. Cetrak pudo al fin conocer a su hermana menor. Comprobando así que lo que había dicho su padre era verdad. Realmente se parecía a él cuando era un niño. Y aunque al principio le fue complicado entablar una conversación, cuando este mencionó que había luchado en la arena, su hermana mostró mucho interés y comenzaron a hablar sin problemas. A su vez, Eorlum estaba hablando con Balgruf sobre las historias del pasado. Mientras tanto Heller se encontraba algo apartado sentado sobre el tronco de un árbol observando cómo las niñas que son como unas hijas para él se estaban divirtiendo. Como si todo lo que hubieran pasado nunca ha ocurrido. Obviamente. Con una sonrisa en su rostro. Entretanto llegaría Eclair y se sentaría junto a él con una sonrisa en su rostro y dijo. ¿Lo estás pasando bien? A lo que Heller respondería afirmativamente y Eclair siguió hablando. Míralas. Tan alegres saltando y bailando. Creo que es la primera vez que las veo sonreír con tanta felicidad. Desearía que tuvieran más momentos como este. Aunque claro, sin el alcohol. Esto último provocó una pequeña risa en Heller y contestaría. Una vez todo haya acabado podremos darles más momentos como este. Y quién sabe, tal vez hasta un pequeño hermanito también. Esto último hizo reír un poco a Eclair mientras también observaban a Raftalia y a Maya disfrutar de la celebración. Una hora pasaría cuando Eorlum comienza a detener a los que estaban tocando los instrumentos. Dijo. Hoy es un día muy especial. Hace ya casi 10 años. Mi familia sufrió la pérdida de mi hijo Yavik. Y que mi hijo Cetrak se fuera. Pero hoy. A pesar de que mi mujer no pudo vivir para ver este día. Mi hijo Cetrak ha regresado. Sé que estos años tampoco han sido fáciles para él. Y no ha venido solo. También está con él el héroe del escudo. En él veo la fortaleza y fuerza de un gran guerrero y líder. Así que quiero brindar por mi hijo Cetrak. Y por la reunión de mi familia. Tras decir esto todos alzaron sus vasos y copas para brindar en favor de Cetrak. Y Eorlum siguió hablando. Quisiera invitar también a nuestro chamán Chekelkan para que nos cuente unas historias. Ya todos las conocemos. Pero como un presente por permitir este glorioso reencuentro. Quiero compartir con el héroe del escudo James Heller y sus acompañantes algunas de nuestras historias. Luego de decir esto, Eorlum dio paso al chamán para que hablara. Apenas tomó el protagonismo miró a los que estaban a cargo de la música y estos comenzaron a tocar los tambores y las flautas para la historia del chamán. En el inicio de todo.
El gran cosmos que gobierna este mundo y el mundo de los espíritus se encontraba en paz. Quieto. En armonía. El mundo mortal y el mundo espiritual eran uno solo. Así como nosotros posamos nuestros pies sobre el césped y ríos en la tierra. Las estrellas también bajaban de los cielos y caminaban sobre la tierra. De esta forma nació la vida. El gran espíritu guardián entre los mortales y nuestros ancestros. El gran Touruk. Descendió de las estrellas guiando al gran espíritu Yona. El espíritu del oso y padre de todos los semihumanos. Él engendró la vida de nuestros ancestros y nos enseñó el amor, la compasión, la fraternidad y cómo ganar nuestro sustento. También le siguió a Touruk el gran espíritu Raba. El gran espíritu halcón y quien guía a nuestros seres queridos tras su muerte para unirse a nuestros ancestros. Él nos enseñó a soportar los momentos más difíciles en nuestras vidas. Nos enseña a liderar a los nuestros y a ser constantes en nuestras metas. Pero también es quien decide cuándo es el momento de partir al más allá. Y con estos un tercer y último gran espíritu le siguió. El gran espíritu de Anuoa. El gran espíritu lobo. Él nos enseñó el camino de la guerra y cómo hacerla con honor para que no caigamos en la crueldad y maldad. Nos enseñó a ser fuertes por individual. Pero también que tenemos que ser fuertes en conjunto. Unidos como las manadas de lobos. Nos enseñó a proteger a los débiles y guiarlos para que se vuelvan fuertes. Y nos protege y nos da fuerza cada vez que nos encontramos en el campo de batalla luchando contra nuestros enemigos. Mientras el chamán hablaba, Heller no podía evitar hacer una comparativa entre la mitología de los nativos americanos y la historia que estaba contando este chamán. Por un momento se sintió como si estuviera rodeado de estos nativos de su mundo. Pero tanto Claire como las chicas estaban totalmente fascinadas hasta tal punto que prestaban total atención a lo que decía Chekelkan. Cuando el gran Yona engendró al primer semihumano, le dotó de grandes habilidades que han sido heredadas a nuestros hermanos. El nombre de este ser es Ardakish. Y de él descendemos todos los clanes Ardad y Akchi. El segundo semihumano en nacer fue Kulkadir. Y de él descienden el resto de los semihumanos. Asimismo creó para ellos mujer para que se reproducieran. Y al igual que el primogénito de Yona, Kulkadir poseía grandes habilidades pero inferiores en grandeza si se le compara a ambos. De la sangre de Ardakish nacieron los primeros clanes. El clan Gatatosh. El clan Metacon. Y el clan Blackrock. Estos son los más antiguos y de quienes descienden los otros clanes. Siguió hablando Chekelkan contando la historia de sus orígenes. Con esto Razkalia aprendió sobre los orígenes de su pueblo. Claro. Asumiendo que todo lo que contaba el chamán era verdad. El tiempo seguía avanzando y para cuando el chamán terminó de compartir sus historias, todos los invitados comenzaron a retirarse para dormir. Entre tanto que esto sucedía, Razkalia y Amaya estaban totalmente fascinadas con estas historias. Tanto que hasta a Claire le costaba mantener un poco el control sobre ellas. Pero Alex se acerca a James y le pide que hablen un momento a solas. El rostro de Heller mostraba claramente que esto no le gustaba pero aún así tuvo que aceptar. Heller. Este lugar al que nos dirigiremos mañana. ¿Qué sabes realmente? Preguntaría con algo de preocupación Mercer. Algo totalmente inédito. A lo que Heller respondería. No mucho. Solo lo que Balgruf me comentó. Allí es donde luchó contra el ejército de ese dios y perdieron. Ante esta respuesta, Alex se muestra realmente algo pensativo y comentaría. Las ruinas de esa vieja torre. Hay algo extraño en todo esto. Es el sitio ideal para tender una trampa. Tras escuchar estas palabras de Mercer, Heller se sorprende un poco ya que ambos coincidían en esto. Sí. También pienso eso. Pero debemos tomar ese riesgo para obtener cualquier cosa que nos sirva de ayuda. Incluso con un viejo libro podríamos obtener algo de información. Es en este momento cuando Alex deja caer algo relativamente importante.
Por cierto, Heller. No sé si te has percatado, pero los que acompañan al héroe de la espada han actuado algo extraño desde que se unieron a nosotros. Quizás solo sea idea mía. Pero no sería malo tenerlos bajo vigilancia. James se mantendría en silencio por unos segundos hasta que volvió a hablar. Tal vez. Pero eso no es algo que te concierna a ti. Mientras decía esto con un rostro algo fruncido, se retiró junto con el resto de su grupo hacia la mansión y dejar que sus más cercanos durmieran. Pero era inevitable darle vueltas a lo dicho últimamente por Alex. ¿Y si realmente tenía razón y tenía que tener vigilado a los acompañantes de Ren? Asimismo también rondaba por su cabeza qué era lo que encontraría en dichas ruinas. Aquella noche el tiempo avanzaría muy lentamente. Todas las posibilidades de lo que podría ocurrir abrumaban su mente. Y no era únicamente a lo que estaban pronto a hacer, sino que también a lo que podría estar haciendo la reina ahora mismo. Mientras más pensaba en esto, más era la incertidumbre que crecía dentro de sí. Pero al mirar tras la ventana, se percata que Alex se encontraba fuera de la mansión de brazos cruzados. Y un extraño pensamiento se pasó por la cabeza de Heller. El querer hacerle compañía al hombre que le había causado tantos males en el pasado. Por lo que saliendo de su habitación y del edificio, se juntó con Mercer. ¿Qué estás planeando, Mercer?, dijo Heller con desconfianza, llamando su atención. Al escuchar esto, Alex respondió. Bueno. Aunque no lo creas. No estoy planeando nada, sargento Heller. Tal respuesta solamente logró aumentar la desconfianza que ya tenía de por sí hacia Alex. Te lo advierto. Si intentas cualquier cosa. James no alcanzó a decir todo lo que quería ya que Mercer lo interrumpió diciendo. Ya te lo dije, Heller. No planeo nada. Al menos no ahora. Esto último lo dijo tras haber hecho una pequeña pausa y dirigir su mirada hacia James. Al ver esto, Heller lo mira durante unos segundos en los cuales ambos chocarían sus miradas y luego procedería a retirarse. Pero es detenido por Alex al decir lo siguiente. Has cambiado, Heller. Si fueras el mismo que me derrotó en Nueva York. En el momento en el que nos cruzamos en este mundo, habrías saltado a mi cuello sin siquiera pensarlo. Tras escuchar esto, Heller suelta un pequeño gruñido y volviéndose hacia Mercer le responde. ¿Y qué te hace pensar que no haría eso ahora mismo? Al momento de decir esto, Mercer sonríe sutilmente y responde. Claro que podrías hacerlo. Pero ambos sabemos que no lo harás. No porque necesites mi ayuda. Mientras decía esto, Mercer voltea un poco su mirada hacia Heller y continúa hablando. Sino porque ellas han cambiado algo en ti. Estas palabras trajeron algo de confusión a Heller, quien permanecía aún en silencio escuchando. Pero no me malentiendas. Creo que yo también he cambiado. Esa mocosa de cabello verde logró que tuviera una perspectiva algo diferente. Tal vez haya logrado que recuperara un poco la fe en la bondad de la humanidad. Tras escuchar todas estas palabras, el rostro de Heller no era el de alguien enfadado o desconfiado, sino más bien el rostro de alguien totalmente extrañado. Nunca creyó escuchar esas palabras por parte de quien lo había convertido en lo que es. Por lo que retirándose le dice que eso estaría por verse. Tras decir esto, Heller regresa a su habitación totalmente desconcertado a esperar que llegue el amanecer. Habiendo llegado ya la mañana junto con los primeros rayos de sol, poco a poco los integrantes del grupo iban despertando y preparándose para tomar su desayuno. Y cerca de las 8 de la mañana, tanto el grupo de Heller como de Ren ya estaban reunidos fuera de la mansión de Reichnot y partieron hacia el bosque. El viaje tomaría alrededor de 1 hora y 30 minutos cuando llegaron a las ruinas y Heller le preguntaría a Balgruf si estaban en el lugar correcto. A lo que él contesta que sí. Seguidamente se detiene frente a una gran puerta de madera y bordes de hierro y dijo. Aunque en el pasado esta torre era más alta que los propios árboles. También tiene pisos subterráneos. Recuerdo que los conocimientos más antiguos y a la vez codiciados se encontraban en esta parte de la torre.
dijo Balgruf para empezar a empujar las puertas que llevaban siglos o más sin abrirse, provocando un gran chirrido y ligeras capas de polvo. Antes de que siguieran avanzando, Heller dice: Ren. Tú y tu grupo se quedarán aquí protegiendo la entrada mientras nosotros nos adentramos en las ruinas. Eclair. Tú también te quedarás aquí. Quiero a alguien de confianza que vigile este lugar. Y acercándose aún más a Eclair le dijo en su oído: También quiero que mantengas vigilado a sus acompañantes. Solo para estar alertas. Tras terminar de decir esto, el rostro de Eclair relajado se tornaría algo serio y también se quedaría en la entrada tal como se lo había pedido James. Después de esto, el resto comenzaría a adentrarse cada vez más en las ruinas. A medida que iban avanzando y la oscuridad se volvía cada vez más densa, Balgruf no podía evitar traer memorias de su pasado al presente. De una manera similar, Raftalia, Amaya y Richia estaban impresionadas con su alrededor y como algunos de los dibujos y tallados en las paredes aún eran reconocibles. Para cuando la oscuridad no dejaba ver en lo absoluto tan solo unos cuantos minutos después de adentrarse, Raftalia utiliza su magia de luz para iluminar el camino. Minutos después llegaron a lo que parecía ser un gran salón, del cual se originaban otros 5 o 6 caminos más, de los cuales solamente 2 aún se mantenían despejados. De repente Balgruf se percata de una ligera luz azul en el techo del camino que continuaba frente a ellos, por lo que le pide a Raftalia que detenga su hechizo de luz para seguir el camino que se trazó frente a ellos. Poco después frente a ellos se comenzaría a formar una figura humanoide la cual hablaría. Héroe del escudo. Me alegra saber que se viniste. La voz proveniente de la figura frente a ellos hizo que se detuvieran por completo, hasta que la forma de ese ser sería reconocible tanto por Balgruf como por Heller. El gran mago Medivh. Después de todo, si eras tú quien nos llamó, dijo Balgruf totalmente asombrado mientras alejaba su mano de su espadón. A lo que la figura ahora conocida como Medivh respondió: Así es. Aunque estoy intrigado por saber cómo sabes quién fui en el pasado y cómo adquiriste tus ropas. Ya que reconozco esa armadura. ¿Acaso eres un Karimari? Aunque eso debería ser imposible ya que todos han muerto, dijo Medivh terminando de tomar su forma pero con un claro color azul que le rodeaba. Y Balgruf respondió: Antaño fui uno de ellos. Hasta que Sarumar nos traicionó y acabó con todo. Lo sé porque he vivido bajo una maldición desde esos días. Ante esta respuesta Medivh lo entendió y comprendió porque Balgruf sabía quién era y portaba esa armadura. Por lo que le pidió a todos los presentes que estaban allí que lo siguieran. Pocos metros después entraron a un cuarto iluminado por las mismas luces azules. Y dentro de este cuarto habían libros, escritos, e incluso algunos mapas totalmente cubiertos de polvo pero escritos en un idioma que nadie podría leer. Ni siquiera Heller podía leerlos con la ayuda que le brindaba el escudo. Esto era debido a que eran documentos de antes de la traición del dios. Solo había una persona junto a ellos que era capaz de leer todo sin problemas. Y este era Balgruf. ¿Qué son todos estos libros y mapas?, preguntó Heller mientras que Balgruf seguía hojeando todo a su alrededor. Y Medivh respondió: Esto, héroe del escudo. Es todo lo que necesitan para poder derrotar a Sarumar. Y también para que el mundo sepa que había algo antes de la gran traición. Estos mapas son de los reinos de Lothric, Drangleic y Lordran. También hay un mapa de una isla muy importante. Allí es donde deben ir, puesto que ahí es donde se oculta Sarumar. Al concluir estas palabras, Balgruf toma justamente el mapa que mostraba esta isla y la reconoce de inmediato y dijo: Es la isla Krefermalta. Hoy por hoy pertenece al reino de Melromark. Pero antes era un territorio independiente. Balgruf sería interrumpido por Medivh, quien continuó lo que estaba diciendo. Así es. Y era un aliado importante para el reino de Lothric.
Tras decir esto, James queda en silencio por unos segundos y posteriormente da las gracias por esta enorme ventaja que habían adquirido recientemente. Pero antes de que siquiera comenzaran a retirarse, Medivh hablaría. Has conseguido aliados formidables, James Heller. Incluso ahora los héroes del otro mundo están de camino para unirse a ti. Pero debes cuidarte de los acompañantes del héroe de la espada, dijo Medivh. Mientras el grupo tenía esta conversación, los compañeros de Ren comenzaron a actuar de manera extraña, intercambiando miradas entre ellos como si estuvieran dándose señales. Uno de ellos comenzó a desenvainar lentamente su espada y se acercó con lentitud a Ren. ¿Los acompañantes de Ren? ¿Por qué debería cuidarme de ellos?, preguntó Heller a Medivh. Ya detrás de Ren, de manera repentina el hombre apuñala al héroe de la espada por la espalda, atravesándolo de lado a lado. No hubo gritos ni quejidos de dolor por parte de Ren. Solo el angustioso sonido del metal cortando la carne. La sorpresa lo inundó por completo y solo pudo voltear para ver con incredulidad el rostro de su agresor. Los hombres que acompañan al héroe de la espada actuarán contra ustedes y los traicionarán. Porque así se los ordenó su amo, habló Medivh. Una segunda espada lo atravesó aún perplejo por todo esto. Pequeños pasos se escucharon mientras que el rojo carmesí tenía sus ropas cada vez con más fuerza. Eclair, quien se encontraba también en la entrada patrullando, se convirtió en testigo de esta traición y se encontró en una encrucijada. Tratar de salvar a Ren o avisar a James. Casi por acto reflejo, Ren observó la entrada a las ruinas esperando encontrar a Eclair. No hubo llamados de auxilio ni una petición de socorro. Solo una mirada ya condenada cuyo último deseo era que comunicaran su fatídico final. Eclair comprendió el mensaje y comenzó a correr buscando a su futuro esposo. Mientras corría ruinas adentro, Ren desenvainó su espada y se dispuso a enfrentar a los que alguna vez formaron parte de su equipo. Y con una mirada desafiante, cargó contra el hombre que tenía más cerca. Pero mientras intentaba acertar ataques los cuales cada vez iban con menos fuerzas debido a su debilitamiento, es interceptado por el otro hombre que lo había apuñalado. Ahora, héroe del escudo, te liberaré de esa restricción que impide que uses otras armas. Es lo único que puedo hacer ahora. Gasté la mayor parte de mis fuerzas al llamarte aquí. Y ahora desapareceré por completo al entregarte esta capacidad. De ti depende la salvación de este mundo. Sé que el destino te será propicio. Tras esto, el fantasma de Medivh comenzó a desvanecerse y una especie de fuego fatuo fue absorbido por Heller. En eso, Eclair llegaría y le comentaría que le estaba ocurriendo a Ren. Lo que provocó que todos los que estaban con él fueran a toda prisa a ayudarlo. Ya casi sin fuerza y de rodillas en el piso gracias a un corte en la parte posterior de la articulación de su rodilla. La mirada casi vacía pero desafiante de Ren aún estaba presente. Por lo que uno de los integrantes que lo había rodeado equipó su arco y flecha y disparó sin vacilación a Ren, dándole en la parte superior de su pecho izquierdo. Dicho impacto hizo que Ren se balanceara y mirara el lugar donde lo impactó la flecha. Pero fue justo en ese momento donde demostró tener el espíritu de un verdadero héroe al ponerse de pie a muy duras penas y apoyándose en su espada. Ante la mirada sin emociones de los hombres allí presentes, otro miembro disparó con su arco y acertó en su muslo izquierdo, lo que claramente hizo que Ren se arrodillara nuevamente. Pero se pondría de pie una vez más. Esta vez provocando una pequeña sensación de estupefacción entre los traidores. Pero por última vez, una flecha lo impactaría por su espalda mientras que otras dos más se incrustarían en su pecho, provocando al fin la muerte de Ren.
El héroe de la espada. Un chico el cual fue invocado junto a los demás héroes legendarios, pero que a diferencia del arco y la lanza, se dio cuenta y comprendió cuál era su verdadero rol y la verdadera responsabilidad que recaía sobre sus hombros. El único de los 3 niños invocados que había logrado ganarse el respeto de James Heller. Ahora yacía de rodillas en el suelo sin ningún atisbo de vida en su cuerpo.